Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por conectarse a esta transmisión de docencia deportiva. Y el día de hoy vamos a hablar de un gran proyecto. Digo un gran proyecto porque involucra a muchos profesionales y más que nada competidores que saben lo que es estar ahí en el tatami, que saben lo que es enfrentarse a un proceso de entrenamiento. Y bueno, muchos de ellos que vienen de algunos procesos muy complejos de entrenamiento que estuvimos en equipos que no siempre trabajamos como equipo. Entonces ahí vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con este trabajo en equipo, que tiene que ver con la psicología del deporte, que tiene que ver con un proyecto que están armando, que a mí me llamó mucho la atención porque pues, en México no nos enseñan a trabajar en equipo, no sabemos hacer un trabajo colaborativo. Yo creo que el éxito de las empresas hoy en día es generar estas sinergias. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todos. Me da mucho gusto verlos por aquí. Y bueno, pues les doy la bienvenida a Gonzalo, a Montserrat, a ver, espera, ahí está, es que se me van de repente a Daniela, a Paulina. Y bueno, pues ahí la verdad es que los he visto en la Escuela Nacional de Entrenadores algunos, siendo parte de este proceso educativo y pues me da mucho gusto ahora verlos en este proyecto que están convirtiendo, que están canalizando para el beneficio de los atletas y del público en general. ¿Cómo se encuentran el día de hoy todos ustedes? Hola, buenos ¿Tienen días. Bien, buenos días? todo bien. Excelente, Emocionados un poco, o un mucho sería la palabra. excelente, Bastante excelente. bien, bastante Gonzalo, ¿cómo te bien. encuentras el día de hoy? Pues Muy bastante bien. bien, emocionado, pensativo, reflexivo, porque pues el poder transmitir qué somos nosotros ante los demás, pues es importantísimo, ¿no? Saber qué se está haciendo y pues eso genera un poco de reflexión, ¿no? Pero bien. Excelente. Pau, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta porque nos brinden este espacio pues para dar a conocer el proyecto, ¿no? Que va ahí poco a poco, pero pues es necesario, yo creo, ya que muchas veces pues dejamos de lado la parte psicológica, ¿no? Durante los entrenamientos y pensamos que se da por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Entonces considero que estoy agradecida por el espacio para darnos a conocer. Excelente, excelente. Y Montserrat Ramírez, quise ganarle la entrevista antes de que ella me entreviste a mí. Dije, no, primero la entrevisto yo porque ya va abarcando. Bueno, muy bien la entrevista del día de ayer con algunos problemas, la primera, pero bueno, pues un excelente desarrollo, una excelente contribución con nuestra alma mater y con el proyecto del Colegio Nacional de Entrenadores Deportivos, el CEPLET, que le mandamos saludos al maestro Pedro Gómez. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Monse, el día de hoy? Pues bien, estoy muy contenta de ver que todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de nuestra carrera como entrenadores deportivos, pues al fin se esté reflejando, ¿no? Y pues contenta de trabajar con Paulina, con Gonzalo, con Daniela, porque pues bueno, los conozco de años y sé de qué están hechos, sé su formación, sé su historia y pues nos conocemos desde que yo tenía como 10 años más o menos. Me acuerdo que Paulina ahí me pegaba y me hacía llorar. Gonzalo me comandaba, no era el comandante, era el capitán de mi equipo ahí en Pumas. Y pues bueno, trabajar con ellos para mí es una dicha muy grande. Excelente, excelente. Muy bien. Gonzalo, me gustaría preguntarte, cuando alguien te pregunta del proyecto, que te dice, oye, ¿qué es lo que estás haciendo en la psicología deportiva? Lo digo con fundamentos, dice por ahí un maestro que cuando él tiene ahí los cabellos de la burra en la mano es porque sabe de qué está hablando. Se me fue ahorita la frase, luego la recuerdo. Pero, ¿cómo es que inicia este proyecto?
Yo puedo hablar de ustedes y me puedo pasar todo el día aquí hablando de ustedes, excelentes competidores, que finalmente lo que buscamos como entrenadores es desarrollar habilidades y destrezas que ustedes puedan aplicar para la vida, que puedan aplicar en estas competencias para la vida. En ese caso, yo creo que lo que han hecho ustedes ha superado por mucho las expectativas que nosotros teníamos como entrenadores. ¿De dónde nace este proyecto de mente y deporte? ¿Nace de esta necesidad de aquello con lo que te enfrentaste, de ver un grupo de maestros peleándose por quién tenía el mejor competidor, o nace de una necesidad que se debe de cubrir porque el competidor necesita el tener este apoyo, este sustento? Yo he visto su crecimiento de ustedes y bueno, pues me parece importante que nos menciones un poco de dónde nace esta idea, este proyecto de mente y deporte. Ok, mira, bueno, surge de tres maneras, ¿no? Hay tres eventos importantes que hacen que este movimiento de mente y deporte, esta idea, se comience a realizar. Uno de ellos es, como bien lo dijiste, la experiencia, ¿no? A lo largo de mi carrera deportiva, que pues son 28 años practicando el deporte de taekwondo, bueno, la arte marcial de taekwondo y 18 años compitiendo a nivel nacional e internacional, pues me he dado cuenta de muchas decadencias también que hemos tenido como equipo, ¿no? En este caso, pues yo fui representante de la UNAM y tuve la fortuna de estar como seleccionado nacional. Pero ¿qué observaba? Yo todavía no era un profesional en la psicología, ¿no? Pero observaba que había algunos cambios en mis compañeros cuando competían. Eran personas que volaban en el entrenamiento, personas que daban todo en el entrenamiento, y cuando iban a la competencia parecía que eran personas diferentes, que eran seres que estaban en otro mundo, ¿no? Que no daban lo que, pues no mostraban lo que daban en el entrenamiento, ¿no? Yo me preguntaba por qué sucedía eso. Eso en cuestiones de los deportistas, ¿no? O había deportistas que no entrenaban absolutamente nada, nada, llegaban a la competencia y quedaban en los mejores lugares, ¿no? Entonces, había en mí esa duda. Ahora, también en cuestión de los deportistas, tenía compañeros que dejaba ya de ver. ¿Por qué? Porque se lesionaban, y ya no regresaban a competir. O esa misma lesión ya no les permitía regresar al mismo rendimiento, al mismo nivel que tenían, ¿no? Ahora, hablando de los entrenadores, por ejemplo, cada entrenador tiene su manera o su personalidad de trabajo con cada uno de sus atletas, ¿no? Pero a veces notaba que el mismo entrenador mermaba la participación de su atleta. No lograba influenciar al propio deportista a que se esforzara al máximo y se sintiera en confianza, ¿no? Y esto también porque, pues, como lo sabemos, siempre va a haber una lucha, un conflicto político entre profesores de yo tengo el mejor atleta, es mi atleta, eso que lo arregle otra persona, ¿no? Entonces dejaban a los deportistas a la deriva, ¿no? Prácticamente a que pues, cumplieran ellos solos. O sea, si iban a la Olimpiada Nacional, cada quien se decía responsable de lo suyo, ¿no? Y punto. Como UNAM, un gran equipo, la verdad la UNAM es impresionante, la UNAM siempre saca la garra en todo, pero a veces lo que nos hacía que no lográbamos vencer es que siempre estábamos desunidos, ¿no? Ahora, todo esto yo lo observé como competidor, observé que a veces pues no alcanzábamos el pico porque algo nos sucedía, algo pasaba en nuestras familias, algo pasaba en nuestros entrenamientos, algo sucedía en el mismo trayecto hacia la competencia, ¿no? Y todo eso durante mi carrera como psicólogo me hacía cuestionar, ¿no? ¿Por qué no alcanzan su máximo rendimiento? ¿Por qué? Hasta es más, a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no alcanzo el máximo rendimiento? ¿Por qué sigo teniendo el mismo miedo? Sigo teniendo los mismos nervios a pesar que lo he estado haciendo constantemente, ¿no? ¿Por qué si yo sé que estoy bien entrenado? ¿Por qué sé si ya realicé esto? ¿Por qué no puedo alcanzar lo que yo quiero, no? Ahora, esto es en primera instancia. En segunda instancia también surge después de que en mí tengo una lesión muy fuerte que casi me saca de la vida deportiva, ¿no? Tuve una fractura en la mandíbula en una competencia. Entonces, eso me hizo todavía pensar más, ¿no? ¿Qué sucede con el atleta que tiene una lesión tan fuerte?
y cómo hacer que esa persona o ese atleta regrese a la competencia. No con el mismo rendimiento que tenía antes, mejor todavía, ¿no? Porque me di cuenta que la cuestión mental está en todo el proceso de recuperación y en todo el proceso de asimilación para poder regresar a la competencia. Y pues ya entrando a la carrera, ya entrado todo esto, entro a la carrera de entrenamiento deportivo y me doy cuenta que pues son otras variables que en sí trabajan en conjunto con la psicología, pero me doy cuenta que hace falta mucho esta parte de la planificación psicológica, ¿no? De la preparación psicológica. Tenemos todos los tipos de preparación, técnico, táctico, se trabajan excelentísimas dentro de la preparación, ¿no? Está la parte teórica también fundamental, pero que se deja al final, ¿no? En que no puedes agarrar, no puedes empujar, no puedes tomar el pie de la otra persona, no dar la espalda, pero eso se da al último, casi casi con el reglamento aquí en la mano, y al final, no puedes hacer esto, esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero se da. Pero la parte psicológica, siento que todavía se tiene como en un baúl guardado, ¿no? Creemos que como entrenadores deportivos podemos ejercer esa parte psicológica, que de alguna manera también lo hacemos, ¿no? Contribuimos con esa situación, pero trabajar en conjunto con la psicología, así como se trabaja con la fisioterapia, con la medicina del deporte, no lo llegamos a hacer. De hecho, en nuestro macro de trabajo, lo he logrado ver ahora en el entrenamiento deportivo, no se logra hacer. Entonces, en mí surge la idea de que hay una necesidad de poder, de tener que transmitir esto a los entrenadores, a los mismos deportistas, que se debe trabajar en equipo multidisciplinario, ¿no? Que debes de tener un psicólogo de cabecera, porque no siempre todo va a ir bien, ¿no? A veces tenemos conflicto con nuestra familia, a veces tenemos conflicto con nosotros mismos, ¿no? Peleamos con nosotros mismos. Entonces, el tener orden nos va a permitir, pues, mejorar nuestro rendimiento. Entonces, me surge esa necesidad de querer transmitir esta idea a los entrenadores, a los atletas, a los padres de familia, que se necesita un psicólogo, que se requiere de un psicólogo, así como el médico se requiere de un psicólogo. Muy importante, porque se tiene como satanizado esta parte de la psicología, que solamente va el que está enfermo, que solamente va el que tiene un problema muy fuerte, y pues no es así. La psicología del deporte trata de obtener, sí, claro, de que están locos, ¿no? Pero trata de, por medio de objetivos, trabajar y alcanzar un fin, ¿no? Entonces me surge esta idea de trabajar mente y deporte como tal. La idea se va haciendo más grande, pero me doy cuenta de una necesidad también, que no puedes trabajar solo, ¿no? Porque no puedes ampliar, no puedes ¿cómo se dice? Envolver a todos, ¿no? Ni todo, porque cada uno tiene sus propias habilidades. Por ejemplo, Paulina tiene una excelente experiencia competitiva, cosa que yo lo observé en un curso que tomamos sobre las herramientas psicológicas para el entrenador deportivo, en donde pudo desglosar todo un ejercicio y poder trabajar una visualización, ¿no? Cosa que en caso a lo mejor se me complica, ¿no? Entonces yo observé esa habilidad, observo esa capacidad que tiene de concentración y de poder ejercer esa experiencia en la psicología y en el entrenamiento deportivo, ¿no? Por ejemplo, algo que yo observo en Daniela, que Daniela tiene esa capacidad de otorgar calma, de generar calma, ¿no? De ver de manera muy distinta la psicología. Entonces, eso en ella, pues para mí también es una habilidad, ¿no? Una habilidad que nos puede ayudar para poder contribuir mejor al rendimiento del deportista, o no nada más del deportista, del público en general, ¿no? Que desee también obtener este servicio, ¿no? De Montserrat, pues es una excelente entrenadora, tiene disciplina, tiene una capacidad de orden tremenda, ¿no? Entonces, para esta empresa o para Mente y Deporte, pues es importantísimo tener un orden, ¿no? Poder contribuir también con la parte del entrenamiento deportivo. Entonces, por eso ese equipo multidisciplinario nos puede ayudar a ¿qué? A poder envolver más a un deportista, darle todas las herramientas necesarias y poder también distribuir el trabajo, ¿no? Esto surge en Mente y Deporte. Excelente, excelente. Mencionabas ahí el caso de Paulina, que bueno, pues viene de un excelente profesor, de
de un estado muy competitivo, donde a veces decía, en el ámbito competitivo específicamente en el taekwondo, decía, no, mejor vete a otro estado porque entrar por el Distrito Federal, que era entonces aquel, ahora ya es Ciudad de México, te decían entrar por el Distrito Federal está bien pesado, ¿no? Te tienes que enfrentar prácticamente al campeón nacional. ¿Cómo es que esta parte, esta experiencia, Pau, esta transmisión de conocimientos de tus profesores, que muchos de los profesores que son de mi edad y bueno, esos profesores son profesores de los profesores, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser coachado por el maestro Gerardo Costa Rica cuando competía, un excelente profesor, y bueno, posteriormente a ello surgen competidores como ustedes. Esta carga competitiva, esta experiencia de años de los maestros, ¿cómo impacta y cómo la puedes emplear ya directamente en una empresa de un atleta que vivió lo que tú viviste, que pasó por lo que tú pasaste en el ámbito competitivo y que ahora te hace una persona muy fuerte en ese aspecto y una persona muy fuerte que lo podemos ver en todos los ámbitos de acción, no nada más en la parte competitiva? Finalmente vivimos una competencia. Ahora que tuve la fortuna de ir con ustedes a la ENED a ver los carteles, a ver sus ponencias, etcétera, a todos nos tiemblan los pies cuando estamos arriba de la sala de exposición, de que estamos ahí en la sala de Jerzy Hausleber, ahí exponiendo. Nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos al público, pero bueno, de repente es un mínimo de lo que hicimos en la parte competitiva, ¿no? Enfrentarnos ahí a grandes competidores en el área. ¿Cómo canalizas todo este bagaje? ¿Cómo canalizas toda esta experiencia ahora en este nuevo proyecto? ¿Qué es lo que aportas tú dentro del colectivo? Bueno, más que nada, como lo has mencionado, durante toda esta trayectoria, pues se ha ido formando el carácter, ¿no? Porque como lo dices en el distrito, pues luego era muy difícil el nivel, o sea, bastante competitivo, luego también pues una que otra grilla adentro que también tenemos que aprender a superar. Esto, bueno, yo lo he visto reflejado en ocasiones, como lo ha mencionado, en las exposiciones que luego que tenemos que hacer y demás, este carácter de ante una situación, podría decirse estresante o nueva para nosotros, pues no es tenerle miedo, sino enfrentarla, debido a que pues en nuestra vida siempre vamos a tener situaciones que a lo mejor se nos pueden salir incluso de las manos, ¿no? Pero hay que tener esa calma que puedo recuperar del ambiente competitivo de, ok, pues me toca con una chica que a lo mejor mide más que yo o que es más rápida, tiene más flexibilidad, pero ¿cómo le voy a hacer para poder solucionar eso? Ok, ya vi a lo mejor sus fortalezas de ella, pero yo sé que mis fortalezas van a superar a lo mejor esas adversidades. Entonces, pasándolo al ambiente, pues ya de este proyecto, pues yo conozco lo que se siente, pues tener nervios, a lo mejor no dar el peso en la báscula, o que sientas que incluso en el equipo en el que estás, pues no te sientas integrado, ¿no? Y a partir de eso, pues tienes que salir incluso adelante, porque luego son ocasiones que pues uno como entrenador dice, pues ya está ahí, ¿no? Pues tiene que hacerlo bien, pues ya entrenó y demás, pero no se da cuenta que hay más factores atrás de él, que a lo mejor un familiar está enfermo, o que se peleó con la novia, o que incluso uno de sus compañeros, que eran muy amigos, pues ya se pelearon y no se quieren hablar en el mismo equipo y empieza a haber ese conflicto, ¿no? Como que se divide el equipo en dos. Entonces, pues yo conozco todo eso. Considero que esa parte yo la puedo aportar al saber las experiencias que pueden pasar los chicos, las chicas, incluso en el ámbito de los entrenadores, cómo tratar de orientar esas situaciones. Ay, creo que se apagó. Está. Es que le apago porque luego pasa el se compran y todo eso. Entonces, por eso estaba silenciado. Excelente, Pau. Muy buena aportación. Pero déjame preguntarle a Dani, ¿cómo canalizamos esto al público en general? ¿No? Ahí mi psicólogo, que por ahí debe de andar, hace mucho que no lo veo, dice, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? Ya después de toda la terapia, al final, dices, oye, me hubieras dicho eso al inicio, ¿no? Y salía más rápido. O sea,
y al final te dice, bueno, a ver, ¿cuál es la experiencia? ¿Y qué tomas de esto de experiencia? ¿Y cuál es el aprendizaje? Todas esas cosas que dice el psicólogo, de repente, a ponerlas en práctica, no solo en la parte competitiva, no solamente en la parte que hace algún deporte. ¿Cómo la llevamos, Dani, a la parte de las personas que hacen actividad física, que hacen fitness, que de repente ahorita se les vació la sala de fitness, tienen incertidumbre, etcétera? ¿Cómo canalizamos esto al público en general? Pues en el público en general, como en deportistas, como en la vida diaria, es importante comprender que la vida siempre está sujeta a cambios. Entonces, una de las ideas de esto es que la gente sepa que una mente que está sana, que está tranquila, que está consciente de sus emociones, de sus ansiedades, de que a lo mejor puedes estar triste a veces, al estar consciente de esto, te permite como actuar de manera más eficaz y entonces esto hace que tus decisiones sean más certeras, tranquilas, pensadas y te permite que la acción sea mucho mejor al momento de hacerla, ¿no? Excelente, excelente. Ahí ahorita vamos a ondear un poquito más en el tema, porque me parece excelente la propuesta y la semana pasada tuvieron ahí una entrevista con un seleccionado nacional de Taekwondo del equipo paralímpico para Taekwondo. Y bueno, ahí esta experiencia nos deja ahora que la gente está en constante comunicación, que estamos generando contenidos, que generar este contenido de valor, pues le va a servir a la gente, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a nosotros como empresa para tener más audiencia, para que la gente voltee a vernos, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia, Monse, ahora que estás trabajando y estás aportando con el CEPLET? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esta generación de contenidos? ¿Cómo vislumbras ahora esta experiencia de generar entrevistas, de generar la empatía con el entrevistado, etcétera, para este proyecto? ¿Cuáles serían los beneficios de todo este bagaje de contenidos, entrevistas, etcétera, para este proyecto? Bueno, primeramente, buenos días a todos los que seguramente ahorita nos están viendo. Gracias por la invitación y por el espacio. Pues, bueno, aquí la cuestión es que yo no había trabajado en entrevistas, nunca había elaborado. Y pues bueno, el profesor Pedro Gómez me invita y la verdad es que él me ha apoyado demasiado, ¿no? Así como mis compañeros que están en esta misma empresa me apoyan. Y cuando me invita yo le digo sí, o sea, siempre ha sido como mi regla. Gonzalo yo he trabajado con Gonzalo como psicólogo personal y pues bueno, he manejado esa parte de decir sí, 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 sí a todo, aunque no tenga yo el conocimiento, veo la forma de informarme, veo la forma de solucionar esos problemas y pues en el momento de a ver cómo le hago, cómo sale o cómo lo saco, pero va a funcionar, ¿no? Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer ahorita. Ya de la primera entrevista que tuve a la que tuve ayer, pues salió muchísimo mejor. Ya no me pongo tan nerviosa, ya es más fluido y pues bueno, como dice Gonzalo, tengo una capacidad muy grande de orden, que creo que es la parte fuerte que tengo yo. Y aparte es que soy muy sociable, soy una persona demasiado sociable, entonces no me cuesta trabajo hablar, no me cuesta trabajo desenvolverme. Entonces, bueno, así es como lo he llevado a cabo ahorita con Gonzalo, con el Cepelet, etcétera. Y pues bueno, me siento muy contenta de estar trabajando y como había mencionado en el principio, de estar creciendo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo pues, con estos grandes íconos del deporte, que yo los sigo teniendo como mis máximos representantes, porque pues bueno, llevo muchos años de conocerlos y pues la verdad es que confío plenamente en ellos, sé que nunca me van a fallar y ellos creo que saben que yo tampoco los voy a dejar en el borde. Pues excelente, excelente. Ahora sí está prendido mi micrófono. Pues excelente. Realmente yo creo que nos podemos pasar todo el día hablando de nuestras experiencias como competidores y entrenadores en diferentes estados, en la UNAM, en la Ciudad de México, en la ENED, etcétera. Y bueno, pues no acabaríamos, pero de todo ese bagaje de experiencias
Gonzalo, me gustaría preguntarte, en este momento, muchos de mis amigos me hablan y me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para el Zoom? ¿Cómo le haces para subir la entrevista? ¿Cómo le haces para estar en continua comunicación con la gente, etcétera? Porque, bueno, finalmente el entrenador, yo creo que hubo un desfase, no supo qué hacer y de repente dice, bueno, tengo un rol como entrenador que los alumnos me siguen, debo de seguir aportando con ellos. Pero bueno, pues ahora voy a dar clases por Zoom o voy a dar clases por Facebook Live o por WhatsApp o como sea. Me invitaron a dar una conferencia el día lunes, 1 de junio, a la Cámara de Comercio para hablar precisamente de este tema, de las estrategias que debe de haber entre el entrenador y cómo dar clases virtuales, cómo dar sesiones remotas. Entonces, hay algo muy importante que me gustaría preguntarte y hacer la pregunta extensiva para todos los que puedan aportar, es cómo genero una comunicación asertiva. ¿Cómo sé que el del otro lado está haciendo los ejercicios o está percibiendo los ejercicios que yo quiero que haga? ¿Cómo tener ese vínculo de entrenador y entreno que teníamos antes, que mis alumnos ya sabían que cuando les ponía la manita aquí en el hombro significaba algo y cuando los volteaba a ver significaba algo. Pero ese vínculo, ¿cómo lo podemos establecer ahora en el entrenamiento remoto? Y cómo podemos tener esta comunicación, que bueno, pues el entrenador también está pasando por lo mismo. ¿Cómo podemos generar en el entrenador esa autoconfianza, ese autocontrol para que pueda proyectar esto en sus entrenos, en sus alumnos? A ver, se abre el micrófono, creo que está cerrado. Ahí está. Ahí está, Gonzalo. Ok, ahí está, listo. Pues bueno, antes que nada, primero tenemos que entender que todos nosotros, todo el ser humano es 100% emocional, ¿no? Estamos acostumbrados a la interacción física. Muchos de nosotros podemos haber desarrollado la parte kinestésica, visual, auditiva, ¿no? O sea, dependiendo de estos canales de aprendizaje es como nosotros pues logramos interactuar con las demás personas. Pero seamos sinceros, como deportistas realmente aprendemos a utilizar los 3 canales sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿A qué voy con todo esto? Nosotros al momento de observar una conducta, logramos imitar esa conducta, ¿no? Entonces, muy importante el entrenador, primero tiene que hacer ¿qué? Antes de poder transmitir un mensaje a sus entrenos, antes de poder darles un mensaje, antes de que lo vean al entrenador, porque es crucial, o sea, el entrenador es como un líder, es como el ser supremo, ¿no? En que si el entrenador está bien, todos van a estar bien, ¿no? Hay que entender primero que el entrenador debe tener orden. ¿Orden en qué sentido? Primero debe identificar cómo está él, cómo se siente él. Porque al momento de identificar cómo están sus emociones, es lo que él va a poder transmitir a sus atletas, esa seguridad que hoy en día necesitamos tener, ¿no? Porque pues estamos pasando por un momento demasiado complejo, en donde hay una maraña de emociones que todo el mundo estamos percibiendo. Entonces el entrenador debe primero dar orden a él mismo. Otro, poder ordenar su información. Antes de poder proceder a crear un plan de entrenamiento, primero debe de identificar que hacer un diagnóstico sobre sus atletas, en qué lugar están viviendo, con qué cuentan, qué materiales cuentan, qué espacios tienen, qué horarios tienen, porque también ahorita hay una mezcla de horarios de las escuelas, en donde muchos están teniendo clases después de las 12, después de la 1, muy temprano, o no tienen clase. Entonces, poder identificar los espacios, los horarios, todo esto, ¿no? Para tener una organización de sus atletas y también cómo se sienten sus atletas, cómo están ellos, ¿no? Hacer un diagnóstico de cómo incentivar también, o sea, ya teniendo el diagnóstico, ahora preguntarse cómo incentivar para mantener la motivación de mantener ese estado óptimo del deportista, ¿no? Pues primero hay que conocer la motivación del deportista, si es intrínseca, extrínseca, ¿no? ¿Qué tipo de motivaciones tiene? Ahora, después de esto, pasar a cuáles son sus redes de apoyo, ¿no? Entender que nosotros somos parte de esa red de apoyo, pero también esa red de apoyo le va a permitir, y apenas Paulina expuso sobre motivación la semana pasada, sobre esta seguridad nos va a permitir que el deportista pueda hacer de manera más placentera su actividad, ¿no? Pueda sentirse seguro que aunque no realice hoy la actividad física porque se sintió mal,
al día siguiente lo va a poder realizar sin ningún problema, ¿no? O cuando se sienta solo, saber que cuenta con el entrenador o con alguien más, ¿no? De ahí ya partimos a cómo generar de manera individualizada el entrenamiento. Porque podemos obviar que vas a hacer, no sé, tantas pichagis, vas a hacer trabajo a domi, pero pues ¿quién te pone el domi, no? ¿Quién te va a poner quién te va a agarrar, se va a poner el peto? Apenas hablando con una paciente me dice, mi mamá se tuvo que poner el peto, ¿no? Y en su vida va a querer volver a ponerse el peto. Entonces es como, pues, ¿cómo yo individualizo la carga, no? O sea, trabajar de manera individual a cada uno de mis atletas con base en sus necesidades, ¿no? Y con base en con lo que ellos cuentan, ¿no? De ahí poder establecer evaluaciones, ¿no? ¿Qué es lo que a un atleta más gusta? O sea, ¿qué es lo que más le gusta a un atleta? Saber que va avanzando, ¿no? Saber que el entrenamiento, pues, se sintió pesado, saber que hizo algo en el entrenamiento. Entonces, pues de alguna manera a lo mejor van a ser muy subjetivas las escalas de evaluación o las evaluaciones, no vas a tener un control al 100% de eso, pero poder establecer una escala de, hoy entrené del 1 al 10, ¿qué número te pones, no? De todo lo que te dejé, ¿qué tanto lograste hacer? Como una especie de diario que el atleta debe de ir llevando, ¿no? Porque también es muy complejo ir manipulando pues ¿cómo se dice? El rendimiento de mi atleta a distancia, ¿no? Es muy subjetivo. Aunque también hay aplicaciones, y apenas también hubo un curso el fin de semana, una plática sobre qué aplicaciones podemos utilizar para que los atletas se estén autoevaluando, pues con el peso corporal, igual con la capacidad de salto, o sea, todas estas capacidades físicas que podemos evaluar y que el atleta puede identificar en sí mismo que va evolucionando, ¿no? Y que no va a estar perdiendo esta forma deportiva, ¿no? Ahora, ya teniendo todo esto listo, o sea, teniendo esta idea, podemos pensar en que la comunicación asertiva se logra, ¿de qué manera? Una, identificar si mi comunicación es pasiva o agresiva, ¿no? Hay que entender que cada deportista o cada persona es diferente, capta la información de forma diferente. Puede que muchos seamos sensibles, otras personas que no sean sensibles y necesiten de una comunicación pasiva o agresiva, ¿no? Entonces, la asertividad va a venir en que el mensaje que yo esté transmitiendo a los demás sea comprensible. ¿En qué sentido? En que tanto yo que estoy comunicando como el receptor sepa bien lo que va a hacer. Y si hay dudas, se van a contrarrestar. Y si no se logró el objetivo, se va a ir mejorando ese objetivo, ¿no? Que no va a haber regaño, que no va a haber ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no estás entrenando? Que hay que entender que estamos pasando por momentos muy complejos, ¿no? Entonces, esa asertividad va a venir en cómo yo voy a transmitir el mensaje de que mis objetivos del entrenamiento sean claros, que el objetivo que yo quiera transmitir a mis atletas sea, pues sea claro, ¿no? Y que va a haber una reciprocidad, tanto el atleta que me va a contar cómo se sintió, cómo está, cómo se mantiene él, y también que sepan de mí cómo estoy yo y qué espero también de ellos, ¿no? Excelente, Gonzalo. Ahí en este proceso, bueno, a mí de estos consejos que nos estás dando, ahorita vamos a dar un resumen que es importante a la gente, porque bueno, luego la charla nos extendemos y hablamos de todas nuestras vivencias, que son muchas, pero bueno, estás dando consejos muy importantes aquí y al final vamos a dar un resumen de todo esto. Aquí en esta parte, dentro de la pedagogía y la didáctica, en la parte educativa, realizamos un ejercicio en el cual nosotros a los alumnos les preguntamos, a ver, de lo que acabo de decir, que entendiste. Entonces, ahora repíteme o dime tú cómo lo harías. En la parte de la mercadotecnia y el marketing, a veces mandamos este mensaje al usuario, al posible cliente y le preguntamos qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. Y ahora para saber si entendió mi mensaje, le pido una retroalimentación y le digo, a ver,
Entonces, lo que me estás diciendo es esto, 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 y ellos ya complementan esa retroalimentación. Esto lo podemos aplicar directamente, este tipo de proceso en el deportista. Por ejemplo, yo mando la carga de entrenamiento y les digo, vas a hacer tantas lagartijas, tantas sentadillas, tantas abdominales. El objetivo es trabajar la resistencia muscular general la resistencia a la fuerza, ¿no? Y son con estos ejercicios. ¿Cómo me doy cuenta que el atleta captó el mensaje y el objetivo de lo que trata la sesión? Ok, hay que entender también que es importante que el atleta conozca los conceptos que estamos manejando, ¿no? Si el atleta no sabe qué es resistencia a la velocidad, no sabe que está trabajando a velocidad, pues el objetivo a partir de ese momento no se va a cumplir, ¿no? Porque pueda que esté trabajando la velocidad a un ritmo demasiado lento, ¿no? O si está trabajando resistencia, no se lleva al máximo, no se lleve al límite, o sea, al grado de no quedarse sin esa capacidad de poder levantar las piernas, ¿no? Entonces, es importante, antes que brindar un ejercicio, pues hablar sobre estos conceptos. La comunicación asertiva viene de este punto, ¿no? El transmitir una información en la cual los dos nos entendamos, ¿no? En la cual haya una retroalimentación, como bien lo decías. Si yo te estoy transmitiendo algo, ¿tú qué entendiste de esta parte? ¿Tú cómo lo harías mejor, no? Y yo creo que el atleta a partir de ahí comienza a crecer. Entonces, es importante que para transmitir el mensaje primero debe de conocerlo, debe de saber que está trabajando. Ya que lo sabe, debe de poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor, no sé, el hablar de, vas a hacer 3 rounds, 3 por 2 por 1, por 3, y el atleta se va a quedar, ¿y eso qué es? ¿No? Ok, está bien si voy a trabajar eso. O uno piensa que como tú lo entendiste, el otro también lo va a entender, ¿no? Entonces, a veces el entrenador o nosotros como entrenadores caemos en el error de hacer sesiones de entrenamiento demasiado complejas, en donde el sistema energético es tal y en donde surge, no sé, en tal momento, en tal tiempo se determina que es aeróbico, anaeróbico. O sea, está bien, está padre. Pero lo que quiere el entreno realmente es, ok, ¿esto me sirve? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Punto. No necesito más información. Y yo creo que es ahí, el simplificar la información es vital. O sea, sí lo va a conocer el entreno, lo debe de conocer, debe de saber qué se está hablando, pero el simplificar la información va a permitir también que logre ser más eficiente en su entrenamiento, ¿no? Excelente, Gonzalo. Sí, estos consejos son excelentes, ya que, pues, por lo que estamos viviendo, finalmente estamos en un proceso adaptativo, ¿no? O sea, así como el músculo, que después de tener una carga de entrenamiento viene una fase de reposo y en esa fase de reposo se va a dar una supercompensación, también nosotros estamos pasando en esta parte psicológica por un proceso de supercompensación, que tenemos que asimilar lo que está pasando para después salir con más bríos. Pero aquí una pregunta importante. En esta vorágine de información, ¿cómo discernimos entre un contenido que realmente me beneficie? Porque bueno, ahorita estamos en esta entrevista, pero hay otra entrevista, hay otra conferencia y etcétera. Entonces, ¿cómo discernimos entre tanta información? ¿Cuál sería el consejo para la gente que ante tanta información, a veces, como dice un maestro, a veces navegamos por internet, pero en lugar de navegar, naufragamos, ¿no? Ya de tanta información. ¿Cómo discernimos entre una información que realmente nos dé un beneficio y una información que, bueno, pues finalmente tal vez solamente esté yendo al teléfono para perder el tiempo, compensar algún otro tipo de acción? Ok, ¿cómo discernir entre una información y otra? Al igual que cuando competimos, y me gusta mucho poner esas asociaciones, esas analogías, ¿no? Cuando compite el atleta, ¿qué hace el coach? Cuando viene el descanso. Vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto, y vas a girar, vas a hacer ton, vas a hacer pichagui, y se te olvida el atleta, ¿no? Y el atleta cuando entra o sea, el cerebro tiene la capacidad de solamente tener 7 pensamientos en un momento, ¿no? Retenerlos.
Y son los últimos 5 segundos en los cuales el atleta te va a poner atención, ¿no? Entonces, cuando sale otra vez a pelear, ¿qué pasa? Pues se le olvida, ¿no? Pierde el sentido, la comunicación no fue asertiva. Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Plantearse qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué necesidad tengo? ¿No? Porque depende de la necesidad que yo tenga, es lo que yo voy a comenzar a elegir en qué deseo yo obtener de esa información, ¿no? Si no sé qué es lo que quiero, esa es la pregunta, ¿no? Pues ahora la pregunta es, ¿qué quiero, no? Comienzas a buscar a lo mejor información acerca de lo que a ti te guste, de lo que a ti te llame la atención. A lo mejor en el momento, hablando de como entrenadores, ¿no? En un lado están hablando sobre resistencia a la fuerza, en otro lado están hablando sobre coaching deportivo, en otro lado están hablando de psicología deportiva. Pues bueno, piensa en tu equipo. ¿Qué necesidad tiene tu equipo? ¿Necesita trabajar la fuerza? ¿Necesita trabajar algo sobre coaching? ¿Necesita saber algo sobre coaching? ¿Necesita saber algo sobre trabajo de algo acuático, por ejemplo, ¿no? Comienzas a discernir la información, comienzas a tener bloques de ideas de esto me puede ayudar para mi equipo, esto me puede ayudar para mi equipo, o si tienes nada más un entreno, pues elegir. Mi entreno tuvo esa deficiencia en esta competencia y yo no cumplo con estas herramientas, me gustaría saber sobre esto, ¿no? Ahora, si tú lo ves desde el lado del atleta, el atleta también es, yo en mi competencia me sentí de esta manera, yo creo que me hace falta más trabajo de fuerza, ¿no? Pero no sé qué es la fuerza, y de este lado están hablando sobre la fuerza y cómo se aplican en ciertos equipos, porque es lo que yo he estado viendo, que hay conferencias, hay entrevistas que hablan sobre qué han hecho con sus equipos, ¿no? Y esto pues va a nutrir más el conocimiento del atleta. Porque yo lo he experimentado y he reflexionado que la seguridad viene de qué tanto la seguridad viene de qué tanto sabes de lo que sabes hacer y no sabes hacer. Y qué hacer con eso, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ir discernir qué quieres, ¿no? Hacia dónde irte, qué tipo de información acceder. Y pasa con las noticias, ¿no? Estas noticias, a veces tenemos tantos bombardeos de noticias por todos lados sobre lo que está sucediendo con el coronavirus, ¿no? Pero simplemente, ¿qué deseo saber de eso? ¿No? Ya sé que todos los días va a haber muertos, sé que todos los días va a haber crisis, ya sé que hay una crisis, pero ¿qué deseo saber? ¿Qué necesidad necesito cubrir para yo poder entender lo que está sucediendo, ¿no? El saber elegir, eso es la parte importante, y es que creo que mente y deporte es eso, ¿no? Contribuir para la elección, o sea, tener creatividad en la forma de toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera. Primero identificar tus necesidades y con base en eso, distribuir tu atención hacia varios focos de información, ¿no? Excelente, Gonzalo. Y bueno, aquí una pregunta importante. Yo no soy deportista, de repente fui a un curso de fitness con el maestro Jorge, que luego me preguntan a mí, ¿usted qué tiene que estar haciendo en el fitness? Pues es acondicionamiento físico, nada más le cambiaron el nombre y lo comercializaron. Entonces ahí yo puedo hablar de qué es la fuerza, la resistencia, la rapidez y cómo puedo involucrar todos estos conceptos dentro de un proceso de entrenamiento para mejorar mi calidad de vida. En ese sentido, Dani, me gustaría preguntarte, una persona que no sabe lo que es el deporte, y a veces pongo este ejemplo, que me disculpen ahí a mis amigos del fitness, pero en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, en la mayoría de los casos, tú llegas con un deportista y le dices, nos vemos a las 10 de la mañana, y 10 minutos antes de las 10 de la mañana ya están ahí presentes. De una persona que está en el ámbito del fitness, aclaro otra vez, no todos, pero la gran mayoría, les dices, nos vemos a las 10 de la mañana y son las 11:15 y te dicen, ya voy para allá. Son las 11:30, te dicen, estoy a 1 minuto. Y a las 12 del día te dicen, ya nada más me estoy estacionando. Y a las 12:30 es cuando te atenden. Entonces, a veces la percepción de esta parte de disciplina, etcétera, no es la misma para una persona que estuvo inmerso en el deporte, que sabe
qué es lo que va a pasar y qué es lo que pasa si no estás a tiempo, etcétera, con una persona que no tiene ese concepto de disciplina. Ahí, Dani, ¿cómo una persona que no estuvo en este proceso puede adaptarse a estos cambios, puede adaptarse a esta información y cómo puede obtener información también de calidad para mejorar su calidad de vida? Es que también hay que diferenciar que a veces hacemos deporte por hobby o por pasión o porque es algo que desde un inicio nos llenaba. Cuando hablas de que es el deporte porque es algo que amas y disfrutas hacerlo, es cuando la disciplina es más fuerte, es cuando constantemente tú te pones tus horarios, cumples metas, objetivos. Y algunas veces el deporte lo haces más por hobby o porque quieres bajar de peso. O sea, también depende de la meta con la que iniciaste haciendo tu deporte. Entonces, una vez que ya sabes hacia qué va dirigida esta persona, tienes que hacer como un plan dirigido a ello. Si es una persona que el deporte lo hace por hobby o por salud, pues creo que el entrenamiento y la búsqueda de información tiene que ir dirigida hacia eso. Si es una persona que va hacia una competencia o que va a ir hacia no sé, competencia nacional, mundial, lo que sea, entonces el proceso es diferente. Tienes que ubicar como entrenador cuál es tu tipo de deportista, cuál es tu alumno, cuál es el entrenamiento que tienes que hacer de acuerdo a cada uno de ellos. Es por eso que como entrenador es importante identificar cuáles son las habilidades, cuáles son las aptitudes, todo esto que en conjunto va a ayudar a que elegir la información adecuada para hacer un entrenamiento adecuado para cada uno de ellos. Excelente ahí esta información y bueno, pues, híjole, es que hay muchísima información de cada uno de ustedes que nos pueden aportar demasiado y en este sentido, a veces la suma de empresas, hay un libro por ahí que se llama El Océano Azul y hablamos de un océano azul de posibilidades. Hace poco Gonzalo me pudo apoyar y le estoy muy agradecido que me ayudó en un curso. De la misma forma, Montserrat pues siempre está ahí al pendiente de los contenidos de los cursos, etcétera. Y bueno, la suma de estas habilidades, destrezas, conocimientos, saberes de estas competencias que ustedes tienen para la vida puede apoyar a mucha gente. Aquí sí preguntarles a Pau, a Monse, ¿cuál sería, ya para casi finalizar la charla, cuál sería un último consejo que pudieran darle a la gente que ahorita se encuentra en el confinamiento, que de repente no sabe qué hacer, que no sabe cómo desarrollarse, cómo desenvolverse? Y bueno, ante este consejo, también, ¿cuál sería la mejor forma de entrar en contacto con usted? ¿Quién dijo yo? ¿Pau? ¿Monse? ¿Pau? Ahí está, está abierto, Pau. Bueno, conforme a la situación, pues como ya sabemos, para muchos ha sido muy difícil el encontrarnos a nosotros mismos de nuevo, porque normalmente nos evadimos, ¿no? Dispersando con las actividades del día a día, con todo lo que tenemos que hacer, pues hace que normalmente no nos pongamos a pensar qué quiero, qué es lo que necesito, cómo me siento. Y pues en este confinamiento, pues el tiempo ha sobrado para pensar en todas esas cosas. Por ende, yo el consejo que les puedo dar sería que no tengan miedo a esas emociones que pueden estar sintiendo como ansiedad, angustia, estrés, miedo, tristeza, ya que al ser conscientes de lo que estamos sintiendo, podría ser como una manera de sacar todo, ¿no? Como usualmente se dice, sacar todas nuestras emociones para posteriormente centrarnos y pensar qué de verdad quiero hacer, esto me llena o no, y no por el simple hecho a lo mejor de que digan, ay, mi carrera pues no me gusta, pero la hago porque mis papás me dijeron o porque pues siento que voy a ganar más dinero, ¿no? Pero al final de cuentas no te llena. No es el hecho a veces de que dicen voy a cambiar por algo que me satisface totalmente, que nos hayamos rendido, ¿no? Sino simplemente nos estamos dando cuenta que al final de cuentas que no vamos a lograr a lo mejor nada siguiendo ese camino y nada más vamos a cambiar el objetivo a otro lado.
Entonces, también un consejo es que se planteen bien lo que quieren hacer, porque eso nos va a permitir trazar estos caminos incluso con adversidades, esta situación o afuera cuando regresemos, que pues va a ser un poco difícil volver al día, ¿no? Para que podamos superarlo de la mejor manera posible. Pau. Y bueno, pues ahí, Monse, preguntarte, después de que estás experimentando esta parte de la generación de contenidos y todo eso, ¿cuál sería un consejo para la gente que en lugar de estar haciendo TikToks, pues haga este tipo de contenidos para que pueda beneficiar finalmente? Lo decía un maestro hace la semana pasada, que tuvimos ahí un pequeño taller, decía, bueno, hay que estar preparados para lo que sigue, ya estamos en un proceso de planeación. Entonces yo siempre en mis clases de planeación y planificación hablo de esos dos aspectos, del aspecto abstracto de la planeación que está aquí en la cabeza, y nos decía el maestro Saman, ustedes planean con las piernas y no planifican, y yo nunca entendí esa parte. Ahora sé que planificar es esbozar todas esas cosas que tienes en la cabeza en una libreta y después pasarlas a un Excel y después ver que se puedan desarrollar. ¿Cuál sería el consejo para la gente en cuanto a esta generación de contenidos y eso que les está sirviendo a ustedes como colectivo en mente y deporte para seguir generando estos contenidos y este beneficio para la gente? Bueno, pues es demasiado complejo porque estamos inundados de este tipo de aplicaciones, estamos inundados de este tipo de tecnología. Y sinceramente yo creo que deberíamos, hablando con Gonzalo hace como 2 semanas, le comentaba de todo, de justamente de esto, que hay muchas personas haciendo TikTok, que hay muchas personas publicando cosas que pues de verdad no nutren, que son ideas un poco absurdas. Y él me decía que dejara que eso fluyera, que uno primero se tiene que preguntar a sí mismo qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando, y con esa respuesta accionarse. Entonces, mi consejo sería para la audiencia que vieran qué es en realidad lo que necesitan y lo que quieren. Y lo que sea que vayan a hacer, que al final vivan con las consecuencias de esos actos, ya sean positivos o negativos. Uno está en todo su derecho de en este tiempo de cuarentena, de este tiempo de confinamiento, hacer lo que uno quiera, lo que a uno le guste. Está en todo su derecho, pero responsabilizándose de las acciones que está tomando al día a día. Entonces, yo decidí empezar a leer más, yo decidí empezar a estudiar más, empezar a ver las posibilidades que tenía, hacer grandes cambios, a comenzar con mi tesis, ¿no? Me falta un año para entregarla, pero tengo que empezar porque sabemos que el tiempo se consume. Entonces, creo que lo que voy a cosechar después va a ser muy grato, a diferencia de que si yo estuviera echando la flojera, no trabajando, no estudiando, pues bueno, cuando las cosas se normalicen y volvamos a lo cotidiano, va a ser completamente difícil, ¿no? Regresar a ese ritmo de vida que llevábamos. Entonces, mi consejo es no parar, pero siempre buscando lo que uno quiere y en realidad necesita, no obligándose a, sino porque uno por convicción lo quiere realizar. Excelente, pues muchas gracias, Monse. Y bueno, pues ya para finalizar, Gonzalo, ¿cuáles serían los puntos de contacto? ¿Alguien quiere ponerse en contacto con ustedes? ¿Trabajan en colectivo? ¿Trabajan de manera individual? Yo sé de tu trabajo y bueno, pues ampliamente lo recomiendo, pero a veces como entrenadores o como padres necesitamos cambiar esa parte de llevar de la motivación a la acción, ¿no? A veces me dicen, oye, profe, es que mi hijo no da los resultados, queda en cuartos de final. ¿Sabes qué? Conozco un excelente psicólogo deportivo porque sé que estuvo ahí en el área, sé que compitió de manera internacional, etcétera. Y bueno, él te puede ayudar, pero de repente nada más se queda ahí en que quiere, ¿no? Ya no lo hacen, ya no se ponen en contacto. ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes y cuáles son las formas de atención que ustedes están dando? Y si nos pueden compartir sus redes sociales, que las ponemos ahorita aquí en los comentarios, para la gente que quiera tener ahí algún consejo, que quiera, no sé, un proceso de entrenamiento psicológico, entrenamiento mental, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes?
Ok, primero tenemos que entender que somos un grupo de psicólogos deportivos o psicólogos y también de entrenadores deportivos, ¿no? Entonces podemos ampliar esto a generar planes de entrenamiento deportivo, crear esta parte de la preparación del deportista en el ámbito físico, técnico-táctico, al igual que la parte de la preparación psicológica, ¿no? Que también es fundamental. Por el momento, solamente tenemos una página en Instagram que se llama gonzalo.mente y deporte, en donde pueden encontrar todo el trabajo que se va a empezar o que se está trabajando, o sea, van a comenzar a ver todo lo que estamos haciendo, y de esa manera en Instagram pueden localizarnos. Ese es el contacto más directo que tenemos en este momento. Al igual, en Facebook, por ejemplo, pueden encontrarnos como Gonzalo García Díaz Andy, o ahorita mis colegas van a otorgarnos sus redes sociales, o al igual al número 55 66 57 51 95, que igual en los comentarios nosotros se los vamos a dejar. Trabajamos en conjunto. Desde el momento que a mí me llega una información, a lo mejor de una preparación física de un atleta, pues va directamente a Monse, ¿no? O va directamente a Paulina. Si necesitamos una preparación psicológica, podemos trabajar en conjunto entre Dani y yo o Paulina, ¿no? O sea, entonces, dependiendo la necesidad, dependiendo también lo que requiera el atleta o lo que requiera el padre de familia o el entrenador, pues es como se va a distribuir este trabajo, ¿no? O en donde participamos todos para poder realizar un excelente servicio, ¿no? Excelente, Gonzalo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por generar estos equipos y gracias también por tener esa confianza y esa disposición, y gracias por romper paradigmas de que no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que sufrimos mucho este aspecto en la parte competitiva. Equipos que no eran equipos, que de repente recibías ahí la puñalada por la espalda del compañero deseando que no ganara tu atleta, pero yo creo que eso nos hizo grandes entrenadores, eso nos ha hecho grandes personas, el enfrentarnos a esta adversidad, y que ahora todo ese bagaje que ustedes tienen lo puedan exponer y ayudar a los siguientes atletas, a la generación que sigue, para conocer y generar más resultados. Tal vez en algún momento ustedes veían a un Carlos Betancourt, a una Carmen Morales, y después los niños, ustedes que veían a esos atletas, veían a un Gonzalo, veían a una Paulina, veían a una Montserrat, y bueno, a Dani no le dio porque es de la parte psicológica, pero bueno, veían esos grandes atletas que finalmente ahora vienen otras generaciones que yo pienso que están desfasados de esos íconos que tenían ahí como un ideal de hacia dónde querer llegar, ¿no? Y yo creo que ante esas adversidades, ante esas nuevas modalidades, ante esas nuevas generaciones, bueno, pues está este tipo de apoyo que sin lugar a dudas, yo siempre lo he dicho, es quitarle toda la paja al dar un buen consejo, y ese buen consejo seguramente se va a traducir en un buen resultado. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, gracias, Montserrat, Paulina, Daniela, y bueno, pues ahí estamos en Mente y Deporte en contacto. Gracias a todos los que se conectaron. Les doy como resumen, pues algo importante, checar los horarios donde puede entrenar tu gente, identificar el espacio y el material que tiene para entrenar. En la parte psicológica, incentivar, ver qué tipo de motivación tiene tu atleta, si es intrínseca o extrínseca, generar una mejor red de apoyo en la cual tú como entrenador vas a ser muy importante, y generar de manera individual el entrenamiento. Y bueno, los demás consejos por ahí los ven en la entrevista, son muchos, y bueno, pues estamos aquí al pendiente. Y bueno, recomendar la página porque están subiendo muy buenos contenidos, y esperamos que tengan mucho éxito con esta generación de contenidos y que contribuya a la salud física y mental de la gente. Gracias, chicos. Y bueno, muchísimas gracias por esta Gracias. invitación. Buen día. Hasta luego. Gracias. Buen Muchas día. gracias. Bye. Buen día, Bye. gracias.